es imposible. Pero ¿quién puede salvarse? Solamente en Jesucristo. Entonces, Jesucristo, ¿dónde ocurrió esta historia? Camino a Jerusalén. ¿Qué va a hacer Jesucristo en Jerusalén? Iba a sufrir el castigo de los pecados del mundo para que nosotros, en cambio, recibiéramos la justicia de Dios, su perfección, para que tenemos las togas de justicia, para que cuando el Padre nos vea, Él ve la justicia de su propio Hijo, quien recibió el castigo de nuestros pecados. Así es posible. En este curso hablaremos de una pregunta muy importante. La pregunta es, ¿soy un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Y vamos a ver, y esto es el fundamento, el punto donde empezamos. Utilizó antes el término Edwin, cristocéntrico. Ese es un curso, aunque estamos hablando de nuestras acciones, sigue siendo un curso cristocéntrico. Empieza con Cristo. Para Dios es posible la salvación, para Dios es posible ser su discípulo, no por nuestros méritos, sino por las acciones de Cristo. Ok, entonces ya he hablado demasiado. Vamos a ir a unas preguntas para que ustedes pueden participar, pueden contestar unas preguntas sobre esta historia. La historia del hombre rico. Viene, si tienen una Biblia en la mano, es la misma historia que estudiamos en el video, pero también pueden abrir sus Biblias a Marcos 10. La historia se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 17 a 31. Marcos 10, 17 a 31. No lo vamos a leer. Vamos a revisar la historia por preguntas. Por eso es tan importante ver el video. Sí, ok. Entonces, vamos a considerar 7 preguntas para entender la historia muy bien, para que veamos exactamente de qué habla la historia. La palabra de Dios, la Biblia, es preciosa, ¿verdad? Entonces vamos a querer estudiar cada detalle de la historia para entenderlo bien, para saber lo que dice Dios aquí y para aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, la primera pregunta es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Yo. Así son. Jesús, Jesús, los discípulos ¿sí? y el hombre, el joven rico. Así es. Jesús, los discípulos, el hombre o el joven rico, ¿verdad? Son los personajes, son todos los personajes. También sabemos que siempre estaba alrededor de Jesús más personas, pero esos son los personajes principales. Bien, gracias, Sol. Otra pregunta, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Yo. Sí, otra vez, Sol. Sí, gracias. El camino. Sí. Y los mandamientos. Sí, hablan de los mandamientos, ¿verdad? Sí. Y Dios, el único bueno. Sí, Dios el único bueno, bien. Sí, yo no pensé en los mandamientos, pero habla de los mandamientos, ¿verdad? Que fueron cosas, tablas que Moisés tenía. También podemos hablar de las rodillas. Ese hombre se cayó sobre sus rodillas del hombre. Se arrodilló. Y también su rostro triste cuando se alejó, ¿verdad? Pensando en los detalles de la historia. Bien. Pastor, ¿también puede ser el dinero? Sí, Julia, sí, bien, sí. También podemos poner ahí el dinero, ¿verdad?
Eso fue, bueno, eso también fue el gran problema del hombre, ¿verdad? Su dinero que tenía. Muy bien, gracias, Julia. Pastor, Sí, pastor, también se habla de ahí de la aguja y del camello. sí, gracias, Debbie, sí. Podemos, sí, de considerar. humillarse. Sí, Eric, una vez más, porfa. Cuando habla acerca de pasar por el ojo de una aguja, habla de humillación. Sí. Habla de, sí, no, bueno, para mí, No, sí, la aguja y el camello Son los objetos. sí son los objetos y habla de la imposibilidad por esfuerzo humano, por la lógica humana, por los esfuerzos humanos. Podemos hacer todo lo que podemos tratar de hacer para poner un camello en el ojo de la aguja, pero va a ser humanamente imposible hacerlo, ¿verdad? Por eso por eso dice Jesucristo, para el ser humano, esto es imposible para los hombres. Eso es lo que dice Jesucristo, ¿verdad? Porque los discípulos preguntan quién podrá salvarse. Eso es tan importante y al mencionar que esos objetos, la aguja el ojo de la aguja y el camello, ¿verdad? Bien. ¿Algo más? habla de seguirle. Sí, sí es otra cosa. Bueno, vamos a ver eso un poco más adelante. Pero sí, un objeto sería como decía, seguirle el camino en que estaban, ¿verdad? Ok, es otra pregunta. Entonces, ¿dónde ocurrió la historia? En Galilea, camino a Jerusalén. En Galilea, camino a Jerusalén. Entonces, sí, exactamente camino a Jerusalén. Jesucristo estaba caminando hacia Jerusalén. Entre un camino difícil porque sabemos, entonces tenemos eso en mente, porque nosotros sabemos, teniendo la bendición de toda la historia de la vida de Jesucristo, para qué fue a Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer al llegar en Jerusalén? Por eso es importante, porque estaba enseñando a los discípulos el propósito, pero ocurrió camino a Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió la historia? Antes de la última cena. Antes de la última cena, ¿verdad? Entonces, algún momento antes de la muerte de Jesús. Entonces, todavía no habían llegado en Jerusalén. No habían... Antes de que fuera crucificado. Así es. Antes de la entrada triunfal. Y se encuentra, de hecho, en el capítulo que después, en Marcos 11, vemos la entrada triunfal de Jesucristo. Ok. ¿Algo más? Ok. Seguimos adelante. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la historia? Hay un problema. ¿Cuál es el problema que se presenta en la historia? Las posesiones. Las posesiones. Resultó también por la pregunta del hombre rico, la inquietud de qué podría hacer él para ser salvo, para seguirle. Uh-huh. La inquietud, la pregunta, bien, la pregunta. Entonces Jesús revela el problema que tenía en el corazón el hombre, pero empieza con la pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? El principal problema es la imposibilidad para ser salvos por nosotros mismos.
Así es, Sol, la imposibilidad, ¿verdad? Entonces vemos el problema en las preguntas. Y también a mí me gusta lo que dijo Sol, también la imposibilidad de hacerlo por el ser humano solo. Julia también iba a decir algo. Sí, el problema es que el joven no quiso deshacerse de todo lo que él poseía. Entonces, como le había dicho el Señor, que vendiera todas sus posesiones o todo lo que él tenía y que lo repartiera entre los pobres. Entonces, eso no le gustó a él para poder seguir a Jesús. Así es, ¿verdad? Yo veo eso como un problema. Que amó el joven sus riquezas más que a Jesús. Bien. Así. Muy bien. Sí, Eric también iba a comer. Eric y después Martín. Eric. Sí. Sí, el problema también es que el rico, en la respuesta de Jesucristo, él basó su relación con Dios en lo que él hacía. Y vio, o sea, no pudo entender él la imposibilidad que había en su corazón, porque él se basaba por las obras y no entendía, o sea, hasta ese momento él no tuvo la revelación de la gracia. Exactamente, Eric, así es, ¿verdad? Ese es el gran problema, es hasta su pregunta es el problema. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es un problema que presume que el ser humano puede hacer algo para ganar la salvación, cuando es imposible para nosotros. Bien, muy bien. Martín también iba a comentar. Sí, aquí en las preguntas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y quién puede ser salvado? Ya se dijo, y en el video también se dijo, que solamente lo que es imposible para el hombre es posible todo para Dios. Solamente Dios es el que puede darnos la salvación. Y también veo, como dijo Sol, la imposibilidad de nosotros como seres humanos poder salvarnos por nuestros méritos. Pero aquí hay otro detalle. El amor o el querer despojarse de esa carne, de la carne, de lo terrenal, querer despojarse de todo y ser completamente espirituales, como en este caso lo pide la palabra y lo pide Jesús. Es el problema, no querer dejar nuestra carne, el viejo yo, el viejo, el pecaminoso, ese es el problema realmente, no querer dejar de ser terrenales. Así es, entonces vemos el gran amor de Dios, el gran amor de Jesucristo diciendo, invitándolo a seguirlo, ¿verdad? Invitando a este pecador a estar con él como discípulo para aprender de su amor, para ver su salvación. Pero vemos que él no quería dejar su viejo yo, su viejo hombre, su viejo Adán al lado. Bien, sí, gracias Martín. Antes de seguir adelante, doy la bienvenida también a Juan Manuel. Juan Manuel, buenas noches. Bienvenido. Juan Manuel, ¿me escucha? Hola. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Bienvenido a Juan Manuel. Un gusto escuchar su voz. Gracias. Buenas noches para todos. Me acabo de integrar, pero en la tarde me di la tarea de escuchar el mensaje y por la enseñanza. Es una gran enseñanza que creo que ya todos pues conocemos, ¿verdad? Decía el hermano que pues hay que despojarnos del viejo hombre. Es muy cierto. Pero también me llama en el versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permaneced en la vid, así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. O sea que en oración diario tenemos que estar instruyéndonos en la palabra, diario tenemos que estar, ahora sí, haciendo de lo que conocemos, ¿verdad? Porque ese es el propósito y el mandato que Dios nos ha dado, ¿no?
¿verdad? Porque dice que alejados de Él, pues nada podemos hacer. Sí, Es lo que yo he entendido. sí, bien. Gracias, Juan Manuel. Gracias. Entonces, la importancia de estar en Cristo hay esperanza, sin Cristo no hay esperanza, ¿verdad? Separados de Él. Ok. ¿Algo más? ¿Otro comentario sobre esta pregunta? David también está con nosotros. David, buenas noches, bienvenido. No podemos escuchar a usted, David. No le puedo escuchar. David, ¿me escucha? Creo que sí me escucha, ¿verdad? Pero no podemos escuchar a ti. Ok, bueno. Todavía no, David. Bueno, vamos a esperar que más tarde, tal vez. No sé qué es el problema que tenemos. Bueno, vamos a seguir adelante, David. Ahora sí, David. Bueno, tal vez sería mejor apagando su video, David, para poder escuchar. Ok, bien. Entonces, vamos a seguir adelante, David. Si quiere decir algo más tarde, esperamos que sí. Entonces, vamos a regresar aquí a Marcos 10, 17 a 31, a nuestra historia. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Entonces, vamos ahora a hablar. Ya los hemos dicho, ¿verdad? Pero vamos a repasarlos. ¿Cuáles son los eventos? El viaje de Galilea a Jerusalén de Jesús con sus discípulos. Bien, muy bien. Jesucristo está en camino de Galilea a Jerusalén. ¿Y en camino qué pasó? Encuentran al joven rico. Encuentran al joven rico. Y se arrodilla para preguntar. Sí. ¿Cómo puede ser salvo? Uh-huh. Y después. Yo creo que otra persona quiere participar. Ok. Sí, gracias, Sol. ¿Qué más? Después de la pregunta del joven rico, ¿qué pasó? Bueno, sigue la respuesta de Jesucristo. Sí, Eric, entonces ya tenemos la respuesta de Jesucristo a él. Empiece diciendo que no hay nadie que sea bueno, sino solo Jesús, Dios, mostrándole que hay solo uno que es bueno. ¿Y qué más? Eric, ¿qué más iba a decir? Bueno, la conversación también está la respuesta de Cristo y la opinión de los discípulos, alarmados, ¿verdad? Por la imposibilidad que había para poder alcanzar la salvación y también pues la respuesta de Cristo de que con Dios, que la salvación viene de Dios y que solo que a través de Él se puede recibir. Sí, así es. Entonces ahí usa el ejemplo del camello y la aguja. Le pide que cumpla con los mandamientos. Sí, entonces y es Jesucristo antes que habla del cumplimiento de la iglesia, de los mandamientos. Y lo interesante es que Jesucristo, antes de hablar de los mandamientos, dice que no hay nadie que sea bueno, sino solo Dios, ¿verdad? Entonces ya vemos que Jesucristo iba a mostrar al hombre, al joven, que no hay nadie que sea bueno, solo Dios es bueno. Y sabemos que entonces iba a mostrarle su pecado, ¿verdad? Iba a mostrarle su posición de desesperación sin un Salvador. Entonces ya tenemos las dos partes, la conversación entre Jesucristo y el joven rico, y después Jesucristo hablando con los discípulos. ¿Algo más? Entonces,
Entonces ya hablamos del problema, ¿verdad? El problema, las dos preguntas, y el problema de la actitud del joven rico y las preguntas del discípulo. ¿Se resuelva el problema en la historia y cómo? No se resuelve. Pastor, Porque Bueno, Sol y después Edwin. Sol. el joven se entristece y no piensa renunciar a sus bienes porque son muchos. Ujú. Entonces ahí Dios nos muestra qué pecadores somos, porque Sí. ahí está él, su egoísmo, su falta de caridad y su falta de compasión con los pobres. Ujú. Ok, sí, gracias, Sol. Entonces, para el joven rico no se resolvió, ¿verdad? Edwin, ¿qué iba a decir? sí, el Señor Jesucristo sí le resuelve el problema al joven rico, donde le dice cómo debe ser salvo. El problema se da es que él no acepta la respuesta de ser salvo, porque él le está diciendo, ok, ¿quieres ser salvo? Despójate de todo y síganme. Entonces, él no quiso salvarse por el despojo de los bienes físicos. Él no quería ser salvo por la obra que él hace. Y el Señor le dijo, sí, está bien lo que tú has hecho. ¿Ahora qué? ¿Quieres salvación más allá? Entonces, despójate de los bienes, regálalo y síganme. Entonces, el Señor sí le dio la salida de poder ser salvo. Lo que pasa es que él no lo aceptó. Y eso sucede hoy en día. Hoy en día a nosotros se nos comparte la palabra, se nos dice cómo debemos caminar como ser un hijo de Dios. No, a través de la palabra nos dice cómo son los estatutos que podemos caminar. El problema es que nosotros nos duele despojarnos de muchas cosas. Y entonces no queremos dejar el viejo hombre. Y el arte de la salvación es que despojarnos nosotros mismos de todo, de lo que nomás les duele, de todo para poder buscar la salvación. Por lo tanto, yo puedo decir que sí hubo respuesta, la salida. Lo que pasa es que Sí. no la aceptó él. Y sí, gracias, Edwin. Para dejarlo en claro, es muy importante decir que lo que dice Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve el problema de la salvación? ¿Por el esfuerzo del ser humano? No, Dice que no, ¿verdad? Dice que no. Esto es imposible para los hombres. Entonces, Jesucristo antes lo había dicho también en otra forma. No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Entonces, aún la persona que piensa que ha cumplido todos sus mandamientos, hay algo en cualquier ser humano. Solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, solo por su gracia. solo por su gracia. Bien. Entonces, y después vamos a ver los resultados de los frutos de fe que viene de un corazón que tiene fe de cómo dar a los pobres y no agarrar a las cosas de este mundo, ¿verdad? Ok, entonces, en una manera, en el momento no se resolvió el problema del joven rico, ¿verdad? Porque él decidió no seguir a Jesucristo. Pero no sabemos lo que pasó en el futuro, no sabemos nada más que él, entonces tal vez la semilla de la palabra de Dios creció para producir, para crecer en fe en él, no sabemos, pero en el momento no se resolvió él. Pero el gran problema del ser humano, sí, Jesucristo dice que para Dios todo es posible, entonces sí se resolvió, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Otros comentarios? Ok, un poco más aquí tenemos. Ok, creo que ustedes todos que han tomado clases antes han visto estas 5 preguntas, ¿verdad? Que hemos usado para consolidar, para ver una historia bíblica
consolidarla para entender lo que dice y aplicarlo a nuestras vidas. Entonces vamos a seguir nuestras 5 preguntas en esta clase también. La primera sería un resumen rápido de qué se trata la historia. Yo, Por favor. se trata de cómo yendo por el camino, Jesús se encuentra con el joven rico y él le pregunta qué debe hacer para encontrar la salvación. Y él le dice que solo Dios es bueno. Porque le dice, maestro bueno, dice solo Dios es bueno. Y Dios es el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo también es Dios. Entonces, le está dando a entender que nosotros tenemos pecado. Y le dice que ya cumplió con los mandamientos y le pide que él más, que dé otro paso más. Él se niega y ahí nos damos cuenta que a veces no nos percatamos que estamos pecando, pero tenemos más pecados de los que creemos. Y solo para Dios es posible alcanzar la salvación por lo que hizo su Hijo al redimirnos con obediencia, con su obra en la cruz, con su muerte y su resurrección. Gracias, Sol. Así es, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más? ¿Otro comentario? Julia, veo que tiene la mano ahí. Se quedó puesta, no sé cómo sí, okay. quitarla, pero No, está bien. sí, estoy de acuerdo con la hermana. Solo por medio de Jesucristo podemos alcanzar la salvación. Para mucha gente le es muy difícil, porque muchas veces, pastor, no es nada más el dinero, son otras cosas también que los tienen atadas al mundo. Entonces, no han experimentado ese precioso sentir de la salvación por medio de Jesucristo, porque ni siquiera nosotros lo hacemos por nosotros mismos, Él lo hace por su gracia y por su favor, y pues no es difícil con el Señor, no hay nada difícil. Ella nos lo dijo aquí en su palabra. Amén. Sí. Que para Dios no hay nada imposible. Sí. Y entonces vemos la gran diferencia entre el ser humano y nuestro Dios, ¿verdad? Para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Solo por Él. Muy bien. Amén. ¿Algo más? Bueno, yo creo que la historia se trata acerca de la salvación. ¿Quién puede ser salvo? ¿O qué debo de hacer para ser salvo? Y también habla acerca de la imposibilidad humana y acerca que Jesucristo vino específicamente para salvarnos, para que el mundo no se pierda, ¿verdad? Y que él está llamándonos a seguirlo. Sí. Bueno, bien, gracias, Eric. Entonces, conectándolo al tema de la clase, ¿verdad? Nos está llamando también. Él llamó al pecador que era el joven rico. Y eso nos lleva muy bien, porque nos lleva a la pregunta que sigue. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces, usando la historia ahora como espejo para nosotros mismos, ¿qué pecado me enseña a confesar? Que estamos apegados a cosas del mundo. En este caso enfatiza mucho la dificultad de los que tienen dinero para salvación. Sí. Pero no es el único pecado, son muchos. Sí, y gracias, Sol. Interesante lo que dice, ¿verdad? Entonces, habla de los mandamientos y el joven rico dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. ¿Pastor? Sí, Edwin. Una pregunta. Sí. Bueno, cuando dice qué pecado me enseña a confesar en esta historia, yo puedo decir lo siguiente. 1, realmente yo me he despojado de todo, ya sea dinero, ya sea pegarme a un hijo, pegarme a un trabajo,
trabajo, pegarme a lo que sea. ¿Realmente yo soy capaz de sacrificarme y dejar lo que me tiene atado? Porque realmente muchas veces nosotros, por X motivo, estamos atados. Entonces nosotros tenemos que ver hasta dónde nosotros podemos decir qué es lo que nos ata. Entonces es importante confesar qué es lo que nos tiene atado para poder ser libres y poder caminar más allá, porque muchas veces nosotros podemos ser, hablar de la palabra, podemos decir muy bien, muy bonito la palabra, pero hay algo que nos ata, que no nos permite crecer. Entonces, realmente hay que ver qué es lo que nos tiene atado a nosotros, que no nos permite crecer espiritualmente para poder alcanzar más allá de la salvación. Amén. Sí, gracias Edwin. Entonces, sí, entonces tenemos que estar constantemente examinando a nosotros mismos, ¿verdad? Gracias. Usted nos mencionó, profesor, el adulterio, no dañar el prestigio de otra gente, no andar de chismosos y algunos otros pecados nos mencionó que tenemos que dejar porque a veces pensamos que nada más no hurten, no robes, no adulteres, pero no mates, son otros más. Uh-huh. Y para mí lo que es muy interesante es que hablamos aquí en esta historia de los mandamientos. Y al fin de cuentas, el pecado de este joven rico fue pecado contra el primer mandamiento, ¿verdad? El de no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué fue el dios de ese joven? El dinero, las riquezas. Dinero, ¿verdad? Y lo interesante es que también examinando nosotros mismos, pensando en la pregunta, muchas veces vemos que casi cualquier pecado empieza con ese primer mandamiento. Sí. Entonces, los que, por ejemplo, los que roban, también aman a las posesiones y las cosas de su prójimo más que a Dios, porque no quieren seguir la ley de Dios, quieren por su amor a las cosas de otra persona. El que comete adulterio ama al placer humano más que a Dios, ¿verdad? Es otro Dios ajeno, ¿verdad? Entonces podemos ver la raíz de casi cualquier pecado en ese primer mandamiento. Okay. Hermano. Sí. ¿Puedo hablar? Claro que sí. Sí, aquí yo lo que veo es que se le da más importancia que se le debe de dar más importancia a las cosas espirituales. Y lo dejamos a un lado porque nos gana la ambición de las cosas materiales como el dinero y todos los afanes del mundo. Así pues es. Aquí es donde yo lo entiendo de esa manera. Uh-huh. Así es, Debbie. Entonces, tenemos que dejarlo en claro que la Biblia nos dice que la riqueza es pecado. Tener riquezas. No. Vemos personas, Abraham, Zaqueo, Lidia y otras personas con la bendición de posesiones. Fueron bendiciones de Dios. Entonces, el pecado es ser atado a estas cosas. El pecado es amar a cosas, a dinero, a posesiones, a carro y casa y otras cosas, más que a Dios. Así es, porque nos enseña que busquemos primero el reino de los cielos y esas cosas serán añadidas. Y aquí nos hace énfasis de que primero busquemos las cosas de Dios, o sea, todas las enseñanzas de Él, y lo demás será añadido. Sí, así es. Así es. Julia, ¿también iba a comentar? Sí, pastor. Oiga, pastor, pero bueno, estoy un poco confundida. Aquí nos está hablando de una persona que aún no conoce a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos diciendo que nosotros
podemos tener esas ataduras, o a lo mejor sí se pueden tener, ¿verdad? Bueno, Yo entonces, quiero pensar que es para la gente que aún no conoce al Señor este mensaje, o sí, también nosotros, Es para todos. sí, ¿sí? ¿Es para Pastor, todo? no, Sí, es bueno, el para joven todos sí porque conocía de la ley, porque dice que él ya había cumplido con los mandamientos. bueno, entonces, pensamos, Julia, pregunta muy buena. Pienso yo en Romanos 3:20. Entonces, el libro de Romanos es, es es carta, ¿verdad? La carta de San Pablo a los, y dice en versículo 7, que está, capítulo 1, versículo 7, que la carta es a todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos. Entonces está hablando él a los creyentes en Roma. Pero en la misma carta, en capítulo 3, versículo 20, Pablo dice, la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces, está hablando a creyentes cuando dice que la ley todavía sirve para reconocer el pecado. Entonces, todavía hay uso de la ley que para que siempre estamos reconociendo que somos pecadores. Para nosotros es imposible la salvación y solo con Cristo somos salvos. En el mismo Romanos capítulo 7, Pablo habla de su propia batalla con el pecado. Entonces Pablo está diciendo que, y habla específicamente del pecado de codiciar. Y él dice que yo sé que es el codiciar por medio de la ley. Y está hablando como creyente. Entonces, no estamos en la misma situación. Está en lo correcto, Julia. No estamos en la misma situación, en el mismo lugar que el joven rico que no era creyente, ¿verdad? Gracias a Dios ya sabemos que somos salvos por Jesucristo. Pero todavía podemos reconocer el pecado en nuestras vidas, que todavía para nosotros es una plaga. Y tenemos que huirnos del pecado, tenemos que reconocerlo y huirnos del pecado a Jesucristo y aferrarnos a Él. Porque sin Él no hay esperanza. Y si somos como, entonces nosotros todos conocemos a personas que se llaman cristianos, pero hablan más no de Cristo, sino de sus propias obras, como el joven rico en este lugar. Entonces, para nosotros es una tentación tengo que confesar que para mí es una tentación. Aquí estoy enseñando clases de la Biblia y todo eso, pero no por eso soy salvo. Para mí es imposible la salvación, solo por Cristo. Es algo así es. que tengo que recordar constantemente que soy que soy un ser humano débil, pecaminoso, pero al mismo tiempo, por la gracia de Dios, salvo en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Gracias. Sí, ya entendí, pastor. Ok, muy bien. Bueno, tal vez una explicación demasiado larga, pero una pregunta muy importante. Gracias. Gracias. Okay. ¿Algo más? Ok, entonces, otra pregunta de consolidar. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Creo que podemos resumirlo con unas palabras de Jesús, ¿verdad? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? En que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahí Así nos es, está sí. ofreciendo la salvación. Ujú. Sí, del principio al fin, Dios hace todo, ¿verdad? Sí, Y especialmente en este caso, es tan bueno recordar cuando dijo estas palabras Jesucristo. Estaba camino hacia Jerusalén, ¿verdad? Para sufrir y morir por los pecados del mundo. Ok, muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más que decir?
Martín, Herbert, Emanuel, David, Elizabeth, ¿algo más? Pues No, Juan Manuel. ¿Emanuel iba a decir algo? sí, pues nada más puedo agregar que pues este hombre cuando viene Jesús, pues sí viene con una actitud un poco arrogante, viene con una actitud un poco egoísta. Sin embargo, pues Jesús ahí eh, lo reprende con la ley, dice que pues no debe jactarse de haber cumplido todos los mandamientos cuando no había cumplido ni siquiera el primero. Pero Jesús no lo hace de una manera tan... obviamente sí le dice que por esto tiene consecuencias de la condenación. Sin embargo, Jesús no lo vemos como un juez severo que no tiene piedad o misericordia, sino que vemos que dice que Jesús lo amó y le dijo, ve y vende todas tus cosas. Es decir, Jesús, aparte de mostrarle la ley y las consecuencias del pecado que este hombre merece, también le muestra, por un lado, el Evangelio. Sería todo. Perdón. Así es, Emanuel. Gracias por, bueno, vemos en esto la ley de Dios, que es espejo para nosotros, y también el Evangelio, que para Dios sí es posible. Gracias, Emanuel. Elizabeth también iba a comentar. Sí, podemos hacer esta historia, el amor de Dios hacia el joven rico, porque dice en el 21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta, o sea que todo lo que el Señor le dijo se lo dijo en amor. Y también como una manera de exhortación, diría, o una invitación más que todo, ¿verdad? Una invitación para que él vendiera todas sus riquezas y se las repartiera a los pobres. Pero podemos observar en la vida del joven rico que era alguien que no estaba preparado para esa situación ante Jesús. Sí. Entonces vemos bueno, y hablando de la invitación de gracia de Jesucristo, la invitación de seguir a Jesucristo, de ser uno de sus discípulos, sí. Es una invitación inmerecida, ¿verdad? De él que había pecado, sí. Y Jesucristo sabiendo todo, sabía que fue 100% inmerecida la invitación de seguirlo. Pero Jesucristo invitó a estar con uno de sus discípulos. Bien, sí, gracias. Gracias, Elizabeth. Ok, entonces, otra pregunta. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Ok, ya es tarde. Bueno, bueno, para mí es sencillamente, creo que Edwin lo mencionó antes, es atarnos a las cosas de Dios, ¿verdad? Mi acción va a ser dando gracias a Dios por su gracia en Cristo Jesús, por haber logrado lo imposible en mi salvación. Voy a querer atarme a las cosas de Dios y dejar al lado las cosas terrenales, ¿verdad? Es la acción, creo. Pastor. Sí, díganos. Aquí no es tan solo el problema del joven rico. Yo veo muchos pobres llenos de soberbia, de avaricia, de egoísmo y de arrogancia. Entonces no es solo para el rico el problema de pecado, también en el pobre existe eso. Conozco muchos pobres muy soberbios, muy arrogantes, y el joven no mostró arrogancia ni soberbia,
se entristeció, no quiso, no estuvo de acuerdo, no le agradó, no le pareció, pensó que era demasiado y que no podía hacer eso, desprenderse de todo. Pero el problema y el pecado no es nada más para los ricos, también Sí. para los pobres, porque entre los pobres también hay mucha soberbia, mucho egoísmo, mucha ambición o mucha tacañería también, porque siempre en la situación que estemos hay algo que podemos dar a los demás. Ujú. Sí, bueno, Jesucristo lo dice aquí, ¿verdad? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Entonces, hay pecado en cualquier persona que sea rico o pobre. Hay Somos pecado, hay pecadores. tentación. Sí, somos pecadores, es la verdad. Ok, bien. Pastor, ¿puedo Sí, añadir algo? Julia, Sí, por favor. pues en lo que usted dijo que debemos pedir, pues pedirle a Dios que nos libre de no estar cumpliendo con sus mandamientos, ¿verdad? Y como lo dijo usted ahorita, pues siempre estamos batallando con algo, que Dios nos ayude Que a, nos ayude. sí, que nos ayude pues a librarnos de todo eso por lo que estamos batallando por medio de la oración. Ya lo dijeron ahorita un hermano, entonces pues eso debemos de pedir, que Dios nos libre, ¿verdad? Y lo que debemos de hacer, pues cumplir con sus mandamientos y hacer todo lo que Él nos manda en su palabra. Sí, Amén. Eso pienso yo. así es, Julia. Sí, gracias. Bien, entonces pensando en la historia también, como siempre no queremos, bueno, la historia es para nosotros, para aplicar a nosotros, a nuestras vidas, pero también a nuestro prójimo. Entonces, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? El mensaje de esta historia de lo joven rico con otra persona. ¿Cuándo sería una buena situación? Yo siempre que termino una clase, pastor, inmediatamente hablo con mis hijos, mis nietos y su papá. Es con los primeros, pero de ahí para adelante, con todos los que se dejen. Y si no se dejan, de todas maneras. Ujú. Sí, 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 sí. Bien, gracias, Sol. ¿Otra persona? Hola, hola, Sí, hola, Juan Manuel, sí. hola. Pues sí, realmente es una gran enseñanza donde nos hace reflexionar ahora sí que en todas las áreas. La verdad, sí. Yo lo pongo en práctica en el devocional que tenemos aquí en la familia. Siempre compartimos una palabra que nos dé una enseñanza, ¿verdad? Reflexionar de lo que estamos mal. Hace rato mencionaba a la hermana que realmente pues siempre miramos aquí en la enseñanza al rico, pero también hay que ver que también nosotros no somos buenos Nosotros. administradores de nuestros dineros. A veces no somos buenos administradores en muchas áreas. Entonces aquí hay una enseñanza pues muy amplia, Muy ¿verdad? amplia. Claro que va dirigido hacia el rico, pero también en el lado nosotros tenemos que ver que seamos buenos administradores en todas las áreas, ¿verdad? Es el mensaje que quise compartir. Muy bien, sí. Bien dicho, Juan Manuel. Entonces, porque todos somos pecadores, todo ser humano, tenemos muchas oportunidades, especialmente para mí sería alguien que tal vez está pensando como el joven rico, que Jesucristo dice que ya conoces los mandamientos. Él conocía los mandamientos, pero todavía tenía un gran problema porque no reconoció su situación de su necesidad de un Salvador, ¿verdad? Entonces, pero hay personas así que conocen la Biblia, que conocen los mandamientos, pero no saben que sin Jesucristo son perdidos, ¿verdad? Que no es por cumplir los mandamientos, es porque Jesucristo hizo lo imposible. Ok, bien. Entonces ya estamos ya está un poco tarde, entonces voy a concluir con este pensamiento. Entonces, es la pregunta, el nombre de la clase es discípulo. Y quiero que salgamos esta noche y con eso muy claro, que nosotros somos discípulos, que somos salvos, que tenemos la vida eterna, solo por la obra de Dios en Cristo Jesús, quien hizo lo imposible. Para Dios nada es imposible, ¿verdad? Entonces,
¿por qué soy un discípulo? Vamos a hablar de los hábitos, de las acciones, pero estas cosas no son las causas. Somos discípulos porque Jesucristo hizo lo imposible. Y más difícil que pasar un camello por el ojo de aguja, Jesucristo, aun siendo nosotros pecadores, nos salvó. Entonces, para el ser humano es imposible. Para Dios sí es posible. Y por eso damos gracias a Dios. Y vamos a concluir con una oración en que damos gracias a Dios por la salvación que tenemos, que no es algo que merecemos, pero es algo que recibimos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, esto formará la base de todas las acciones que siguen. Vamos a hablar de hábitos, de acciones, de cosas que vamos a hacer cada día, pero la base que tenemos que establecer antes, la base de la gracia de Dios. Y por eso me llamo discípulo de Jesucristo. Por eso, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, soy discípulo, ¿verdad? Entonces muestro que soy discípulo por mis acciones. Soy discípulo por lo que hizo Jesucristo. Ok, entonces, el propósito del grupo de WhatsApp, creo que todos ustedes han tomado clases con nosotros antes, ya saben que el grupo, no lo hemos visto en ese grupo, qué bueno. Entonces no es para videos ajenos del tema, no es para mensajes y imágenes o audios y todo eso, pero es para hablar sobre el curso, para hacer preguntas, comentarios, cosas así, tal vez para animar a otros a venir a la clase. También la importancia de hacer la tarea en este curso es muy, muy, muy importante, hacer la tarea, porque no vamos a repasar, no vamos a leer toda la historia, toda la parte bíblica que toca el video en la clase. Entonces es muy importante, no son largos los videos, menos de 10 minutos, pero es muy importante verlos antes de la clase. La próxima clase sería el jueves 26 de septiembre, el jueves que viene, a la misma hora que hoy. ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo muy claro, profesor. Todo está muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a concluir como empezamos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, crecer en nuestra fe, ver que, somos seres humanos débiles, pecadores, pero tú, por medio de tu Hijo Jesucristo, hiciste lo imposible, lograste nuestra salvación. Te damos gloria y gracias hoy y siempre, Señor. Déjanos vivir como tus discípulos, compartiendo tu mensaje, mostrando tu amor en este mundo, con esto en nuestras mentes, que la salvación no es algo que merecemos, pero algo que recibimos como obra de tu gracia en Cristo Jesús. Y oramos siempre en su nombre. Amén. 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 Descansen. Muchas gracias, pastor. Gracias a Gracias. ustedes. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Amén. Descansen todos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas Que Dios los Dios les noches. bendiga a todos. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias. Y buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Gracias igualmente. Hasta el jueves entonces. Hasta entonces. Bendiciones a todos. Gracias, pastor.